Hola a todos, este es el segundo video para ayudarte a enfrentar la burla. Hoy hablaremos del error número 2, que le he dado por título La creencia, mi defecto, tiene la culpa. Creencia. Ya la misma palabra nos está diciendo que esto es un error que cometemos a nivel mental. Por lo tanto, es ahí mismo donde tenemos que resolverlo, en nuestra mente. Muchas veces la persona que está pasando una crisis por ser objeto de burlas cree o siente que tiene la culpa porque su defecto es el que genera estas sesiones de burla. Sin embargo, esto no es cierto, porque no necesariamente la gente se va a burlar de ti por un defecto. La gente puede burlarse de una virtud, incluso de características tuyas que le parezcan graciosas, pero no tiene que ser siempre un defecto. Y segundo, porque aunque fuese un defecto de lo que se están riendo, ya te habrás dado cuenta que todos en este mundo tenemos defectos. Entonces ahí es cuando tienes que preguntarte, ¿qué hace que se rían más de mí si todos tienen defectos? Fíjense que he utilizado el adverbio más para realizar esta pregunta. Esta pequeña palabrita hace la diferencia y a la vez ella misma me sirve de hilo conductor respecto al video anterior, donde te decía que siempre vamos a hacer reír a alguien, que es mejor que te adaptes a eso, que seas un poco más flexible, más abierto. Sin embargo, ahora estamos hablando de cuando tú podrías decir que la burla contigo es más. Si este es tu caso, la respuesta es una. No es tu defecto lo que le hace reír a un burlón, es tu reacción. Y lo voy a explicar mejor. Cuando un burlón te pone el ojo encima diario, puedes estar seguro que ya no se está burlando de tu defecto o lo que sea que esté utilizando para dar pie a la sesión de burla contigo. Un defecto en sí mismo, en bruto, imagínate tu defecto así en bruto. Es como una película que tú estuvieses viendo y que te hace mucha gracia. Tú puedes ver esa película hoy, te hizo reír mucho, pero difícilmente tú mañana vuelvas a poner la misma película. O tal vez mañana la pongas, pero no vas a ver la película todos los días. ¿Por qué? Porque es una información que tú estás recibiendo. Tú tienes una pantalla donde tú estás viendo algo que te hace mucha gracia, pero tú no vas a ver la película constantemente. ¿Por qué? Porque no hay interacción. La película no te está dando ese contacto que es lo que más risa le da al burlón. ¿Entiendes? Entonces, volvemos a la idea de tu defecto en bruto. Tu defecto en sí mismo es como esa película. Da gracia en un momento, pero es difícil que cada vez que yo vea eso me vuelva a dar la misma gracia. Ya mi mente está en otra cosa. Pero ¿qué pasa con la burla y con tu reacción? El burlón se rió hoy y al burlón le hizo gracia espontáneamente. Pero una vez que el burlón se ríe de ti y ve que tú reaccionas de una manera, ¿cómo les puedo explicar esto? De disgusto. Con eso que a él le está produciendo risa, estás embarcado. Si tú demuestras a un burlón que tú te has molestado porque a él le dio gracia algo que vio en ti y que tú no eres capaz de aceptar eso, si en un principio el burlón se ríe de ti y él ve que tú lo aceptas, probablemente el burlón no se vuelva a reír de eso. Pero si el burlón ve que a usted no le ha gustado y que cambiaste el rostro y te transformaste, ay, es candela. Hablemos ahora más específicamente de estas reacciones. He visto a gente reaccionar de muchísimas maneras. Siempre es válido que podamos expresar lo que sentimos en el momento en que lo sentimos. Si ves que tu reacción no está parando la burla y está generando mucha más burla hacia tu persona, entonces es hora de que tú analices si deberías cambiar cómo estás reaccionando. Nos vamos con los ejemplos. Llorar. Si esto es lo que te sale y la persona viene a ti y te dice, ay, discúlpame, yo no quise hacerte sentir mal, discúlpame, esto no va a volver a ocurrir, oh, felicidades. Esta es una persona que simplemente se burló de ti porque le hizo gracia a algo y no pensó que tú te lo fueses a tomar así a mal. Pero amor de mi vida, querido de mi corazón o querida de mi corazón, si tú ves que en vez de eso que te acabo de mencionar ahora, lo que pasa es que la burla aumenta, tienes que parar. Tienes que aguantarte tus lágrimas. Tienes que hacer algo. No vuelvas a llorar delante de esa persona porque probablemente verte llorando sea lo que le haga gracia a él. Ok, esto es muy fuerte. Oh, ¿cómo a alguien le va a hacer reír que yo esté llorando? Eso es lo que pasa. Y yo simplemente te estoy diciendo cómo es. Pao, tao, manitos tao. Segunda reacción, decir que te lastimó. Esta es una manera clara y directa de hacerle saber a alguien cuando su burla te ha hecho sentir mal.
Y créanme que hay ocasiones en las que puede funcionar. Yo tuve una experiencia personal con este caso en específico y la verdad es que funcionó y funcionó para siempre. Conversar con la persona de la manera más madura, sin insultos, sin ofensas, haciéndole saber todo lo que estás sintiendo, abrir tu corazón a esa persona, es una oportunidad que siempre le puedes dar al burlón de recapacitar y de cambiar y de ser mejor. Pero si una vez que has hecho esto, así como te lo he explicado, muy bien, muy maduramente, si ves que esto no te funciona y que el burlón le entró por aquí y le salió por aquí, entonces, amor de mi vida, no lo llames más a hablar, haz lo que te dije en el video anterior, no acción, no hagas nada de momento, no hagas nada, pero no puedes seguir hablando porque te vas a gastar la lengua y vas a seguir riéndose de ti, ¿oíste? Reacción número 3, insultar. Oye, deja la gracia, te voy a partir la cara. Hay gente que responde a base de insultos y lo hace tan bien que calla instantáneamente a quien se le pare enfrente. Estos insultos pueden ser irónicos o muy explícitos, pero de cualquier manera van a ser muy hirientes. Cualquiera es capaz de lanzar un insulto, pero uno suficientemente bueno como para callar a alguien de inmediato requiere cierto ingenio. La mayoría de las veces tus insultos van a estar dominados por la emoción y no causarán la respuesta que esperas, pues será demasiado evidente que todo lo estás diciendo por dolor y esto puede provocarle muchísima risa al burlón. Así que si ves que cuando estás insultando lo que logras es que se esté riendo más y más, te aconsejo que no lo intentes más. Lo que estás demostrando es que te duele mucho y eso genera más risa. Reacción número 4, molestarte. Esta es otra manera de demostrar que no te gusta lo que está pasando. Ni ofendes, ni lloras, ni hablas. Pero todos tus gestos, todo lo que haces en ese momento son una muestra clara de que no te está gustando lo que está pasando. Esto puede hacerle parar si en realidad no quiere hacerte sentir mal, pero si ves que con esta actitud estás logrando que su burla crezca, entonces la próxima vez trata de parecer más neutral. Reacción número 5, marcharse. Voy bajando con beba. Es cierto que cuando no sabes cómo enfrentar la situación, al menos te puede sacar de un apuro. Pero ten cuidado porque aunque inventes una buena razón, si siempre haces lo mismo, quedará muy claro que lo que estás tratando de hacer es escapar de la situación. Si en verdad la persona no quiere que te sientas mal y lo nota, puede que pare, pero si la burla sigue, entonces te aconsejaría quedarte un poco más de tiempo y fingir que no te está molestando. Siempre recuerden que estoy hablando de burlas, no estoy hablando de una persona que se ve en peligro físico u otro tipo de agresiones. Estoy hablando cuando es simplemente burla, un juego con palabras hacia ti, de risas y ese tipo de cosas. Reacción número 6, agredir. ¡Bimba guata! He visto a mucha gente reaccionar así, y si bien es cierto que en algunos casos logra parar la burla, yo no le aconsejo esto a nadie, y te doy las razones. La burla que sea no es para tanto, siempre recuerden que la violencia genera más violencia. Con esto simplemente estás demostrando lo fácil que te dejas provocar. Y al final de la historia quedarás siendo tú quien perdió el control. Una burla nunca va a ser razón suficiente para golpear a alguien. Imagínate si cada vez que vas a tener una incomodidad en tu vida vas a reaccionar de esta manera. No vas a ser bienvenido en ningún lugar y muchas veces no vas a poder resolver las situaciones de este modo. Así que te aconsejo que desde ahora vayas analizándote un poco más y no caigas en esto. Yo no se lo recomiendo a nadie y vamos a tratar siempre de que todo lo que hagamos genere cosas positivas. Y esto no genera nada positivo. Ahora nos vamos con la reacción número 7 y se llama la falsa calma. Esta es otra manera de reaccionar y es exactamente lo mismo que les decía en el video anterior cuando decía no acción. Este tipo de reacción yo la calificaría como transicional, pues porque generalmente la aplica esta persona que ya se ha dado cuenta que su reacción primaria está generando más ciclos de burla y entonces de una vez y por todas decide parar de reaccionar así y toma esta actitud. Pero aunque ha dado un paso hacia adelante, no ha llegado aún a la meta final, que es lograr que la burla no te afecte. Llegamos a la reacción número 8 y la he llamado la calma verdadera.
tengo que admitir que disfruto mucho cuando veo este tipo de reacción. Es aquella persona que no le hace gracia tu burla, que posiblemente ni la entienda, pero ni le molesta ni le preocupa que te burles de ella. Estas personas están tan inmersas en su mundo que ni siquiera se cuestionan por qué te ríes, no se culpan por nada, no les importa. Si este es tu caso, no tendrías nada que cambiar. Reacción número 9. La risa fingida. Esta es una manera de reaccionar donde la persona finge que le ha causado risa cuando se burlan de ella. Si tienes la habilidad para hacerlo y los convences, es probable que te dejen en paz. Pero siempre tienes que tener en cuenta que esto es una manera de reaccionar transicional. Estás demostrando que te hace reír, pero en el fondo no es así. Yo más bien recomiendo la no acción antes que esta. ¿Por qué? Pues porque la no acción me parece más neutra y menos contradictoria contigo mismo. Romper a reír por algo que realmente te está haciendo sufrir es para mí algo como muy forzado, muy exagerado y por ende va a ser muy poco creíble. Tal vez esbozar una sonrisa sea un poco más prudente. Algunas veces será muy evidente que solo tratas de esconder tu rabia y entonces las burlas continuarán. Y con esto llegamos a la reacción número 10. La risa verdadera. Esta reacción junto a la calma verdadera harían de este mundo un lugar mucho más placentero si todos lográsemos reaccionar así. La risa verdadera no puede describirse mejor que como su mismo nombre lo describe. Es el entendimiento total, es la libertad pura, el sentido del humor más amplio que existe. Es aquella persona que entiende que cualesquiera de sus cualidades podrían hacer reír a los demás. Sabe que las posibilidades son infinitas, por eso ni se culpa ni trata de rectificar nada en sí mismo. Participa y hace que la experiencia sea un intercambio amistoso donde a nadie le quede un mal sabor. Recuerda que no siempre te va a dar risa lo que a otros sí. Pero si eres capaz de abrir tu mente y ver que hay un mundo de posibilidades, estarás dando un paso gigante. Y nos vamos con las soluciones, que en el día de hoy son 2. Como dije en un principio, el error de hoy se manifiesta a nivel mental. Así que es ahí donde primeramente quiero que lo resuelvas. Tu defecto es como el de cualquiera, así que deja de culparte. Quiero que esto lo observes por ti mismo. He visto hacerse burlas con las cosas más tontas que te puedas imaginar. Y he visto a gente sobrereaccionar con estas mismas tonterías. Y la solución número 2 es la siguiente. En vez de culparte por tus defectos, observa qué reacción estás repitiendo y trata de evitarla. Recuerda que ningún defecto en sí mismo es tan gracioso como para repetirlo todos los días. Si así fuese, el burlón se llevaría consigo una foto de tu defecto para reírse en todos los momentos del día en que se sintiese aburrido. ¿Y por qué esto no pasa? Pues porque le faltas tú. Le falta ese ingrediente principal que es el que hace que el burlón repita una y otra vez el mismo chiste. Le faltas tú ahí para mortificarte. Bueno, espero que este video les haya servido de mucho y que me dejes algún comentario si crees que hay alguna otra reacción que no he mencionado aquí. Me gustaría mucho escuchar de ustedes mismos si les ha servido, qué les parece. Por ahora, ya saben, lo que tienen que hacer